Hola, hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy vamos a hablar sobre el resumen o el repaso de nuestro bloque 1 de formación cívica y ética, cuarto grado. El primer tema que vimos fue soy valioso y merezco un trato digno. La dignidad humana es el derecho que todos tenemos a ser respetados y valorados por el simple hecho de ser personas, sin importar condiciones como lugar de nacimiento, edad, sexo, lengua, cultura, religión, condición física o salud. Para que nosotros merezcamos un trato digno, primero debemos de tener autoestima, que es el aprecio y valoración de ti mismo. Si tú no te aprecias ni te valoras, es muy difícil que las demás personas te aprecien y te valores. Entonces, lo primero que debes de hacer es amarte, quererte, respetarte y valorarte tú mismo. Una autoestima es sana cuando muestras equilibrio, es decir, no engrandece ni desprecia lo que eres o puedes llegar a ser. O sea, no me siento más que los demás, pero tampoco me siento menos que los demás. El respeto a la dignidad humana se favorece con la empatía, que es la capacidad de reconocer y valorar las emociones, los sentimientos y las necesidades de otros, así como comprender su manera de pensar y de actuar. Entonces, aquí regresamos a que no me debo de creer más que nadie, debo de creer que soy igual a todos los demás y aquí entra la empatía, donde también reconozco, valoro las emociones y los sentimientos que el otro puede sentir. Otro de los temas que vimos en este bloque fue soy una persona con dignidad capaz de ejercer mis derechos. Los derechos humanos fueron establecidos para proteger a cada persona y asegurar que viva con plenitud. Entonces, algunos ejemplos de los derechos humanos hay muchísimos, pero estos son los más comunes. Es derecho a vivir en familia, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la educación, derecho a la igualdad, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, derecho al descanso y al esparcimiento y derecho de participación, ¿ok? Son nada más algunos ejemplos de los derechos humanos. Y bueno, también tú como niño o adolescente tienes otros derechos, aparte de los derechos humanos, también hay una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, donde también te dice a qué tienes derecho. Tienes derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la igualdad, derecho a no ser discriminado, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. También tienes derecho a la educación, derecho a la protección de salud y a la seguridad social, derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Estos también son solamente algunos ejemplos de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Los derechos existen para garantizar la dignidad humana y para que todos convivamos con libertad, igualdad y paz. Cuando nuestros derechos no se cumplen, debemos exigir que las instituciones y los adultos responsables hagan lo necesario para garantizarlos. Hay muchas instituciones como la ONU, la CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se encargan de hacer valer nuestros derechos. Si alguien no está cumpliendo con nuestros derechos, nosotros podemos ir a una institución encargada y ellos actuarán de forma correspondiente. Igual le puedes decir a un adulto y ellos deben de acompañarte. Otro tema que vimos en este bloque fue aprendo a tomar decisiones. Decidir incluye entender las consecuencias de nuestros actos. Todos debemos de tener presentes que al tomar una decisión puede tener consecuencias positivas o negativas. Entonces, antes de tomar una decisión, debemos de pensar en estas consecuencias. Tomar decisiones es un derecho de todas las personas y es una forma de vivir nuestra libertad. Entonces, tú eres libre de tomar decisiones asumiendo que siempre va a haber una consecuencia positiva o negativa.
Al elegir una opción, es importante considerar los derechos de los demás. Tengo que pensar si mi decisión no afecta a otros, porque eso no sería correcto. Sí estoy ejerciendo mi libertad de tomar decisiones, pero no se vale hacerle daño a los demás con mi decisión. Cualquier decisión que tomemos debe de ser respetuosa, honesta, justa y responsable, de manera que no cause problemas. Tú puedes tomar decisiones y actuar con autonomía, es decir, sin que nadie te presione para hacer algo en contra de tu voluntad y bienestar. Esto pasa comúnmente en las escuelas, cuando la maestra te regaña porque estuviste corriendo en el recreo y entonces tú dices, es que ella me obligó, es que ella me estaba correteando. Aquí tienes que saber que tomar decisiones es tienes que actuar con autonomía, pensar por ti mismo y pensar si eso es correcto o no es correcto. No puedes echarle la culpa a los demás. Tú tienes que pensar con autonomía si es bueno o es malo, si voy a tener consecuencias positivas o si voy a tener consecuencias negativas. Otro tema que vimos fue mis actos tienen consecuencias, que va relacionado al tema anterior. Es importante tener presente las consecuencias de nuestras acciones, como se los dije, positivas y negativas. Tus actos pueden tener consecuencias positivas o negativas en la dignidad o en los derechos. Es necesario que ejerzas tu libertad de decidir de manera responsable. ¿Por qué de manera responsable? Porque vas a aceptar tanto estas consecuencias positivas o negativas que tu decisión pueda causarte. Y bueno, la autorregulación es la capacidad que tienes para controlar tus pensamientos y emociones, para decidir y actuar con responsabilidad. Entonces, la autorregulación es una forma de detenerme, pensar un momento si debo o no debo hacerlo. ¿Qué pasa cuando alguien me avienta una bolita de papel y yo volteo y entonces le doy un puñetazo en la cara? Quiere decir que no se está autorregulando, no está pensando que al pegarle a su compañero puede tener también consecuencias negativas, a pesar de que el otro compañero fue el que lo empezó a molestar. Entonces, autorregularse es la capacidad que tienes tú para controlar tus pensamientos y tus sentimientos, hacer una pequeña pausa para poder decidir de forma correcta o de forma asertiva. Entonces, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te sirva para tu examen y nosotros nos vemos en el siguiente video. Yo les mando muchos besos. Bye.